¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de ansiedad, conflicto y vacío? Buscamos respuestas en gurús, líderes, filosofías o religiones, esperando que alguien nos dé la clave para una vida más significativa. Pero, ¿y si te dijera que esa búsqueda, ese deseo de que alguien nos guíe, es precisamente la razón por la que estamos estancados? Los invito a dejar de lado la muleta de la autoridad externa y a enfrentar una verdad incómoda. La solución no está en seguir a nadie, sino en una revolución radical que debe nacer dentro de nosotros mismos. Siento muy firmemente que cada uno de nosotros, siendo responsable del caos, la miseria y el dolor en el mundo, como ser humano debe provocar una revolución radical en sí mismo. Porque cada uno en sí mismo es tanto la sociedad como el individuo, es tanto la violencia como la paz. Es esta extraña mezcla de placer y odio y miedo, agresividad, dominación y dulzura. A veces uno predomina sobre el otro y hay un gran desequilibrio en todos nosotros. Somos responsables no solo ante el mundo, sino también de nosotros mismos, de lo que hacemos, lo que pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos. Simplemente buscar la verdad o el placer, sin comprender esta extraña mezcla, esta extraña contradicción de violencia y dulzura, de afecto y brutalidad, de celos, de codicia, envidia y ansiedad, tiene muy poco significado. A menos que haya una transformación radical en el fundamento mismo de nosotros mismos, simplemente buscar un gran placer o buscar la verdad tiene muy poco significado. El hombre ha buscado esa cosa que llamamos verdad, aparentemente, a lo largo de los tiempos históricos y antes. Una alteridad que llamamos Dios, que llamamos el estado atemporal, una cosa que no es medible, que no es nombrable. El hombre siempre ha buscado eso porque su vida es muy aburrida. Siempre hay muerte, vejez, hay tanto dolor, contradicción, conflicto, una sensación de total aburrimiento, una vida sin sentido. Estamos atrapados en eso y para escapar de ello, o porque hemos entendido un poco esta compleja existencia, queremos encontrar algo más, algo que no sea destruido por el tiempo, por el pensamiento, por ninguna corrupción humana. Y el hombre siempre ha buscado eso y, al no encontrarlo, ha cultivado la fe. Fe en un Dios, en un Salvador, fe en una idea. No sé si han notado que la fe invariablemente engendra violencia. Consideren esto. Cuando tengo fe en una idea, en un concepto, quiero proteger esa idea. Quiero proteger ese concepto, ese símbolo. Ese símbolo, esa idea, esa ideología, es una proyección de mí mismo. Me identifico con ella y quiero protegerla a cualquier precio. Y cuando defiendo algo, debo ser violento. Y cada vez más, como se observa, la fe ya no tiene lugar. Nadie cree en nada ya, gracias a Dios. O uno se vuelve cínico y amargado, o uno inventa una filosofía que será satisfactoria intelectualmente, pero el problema central no se resuelve. El problema central es, realmente, ¿cómo se puede lograr una mutación fundamental en este mundo complejo y desdichado de confusión, no solo afuera sino adentro, un mundo de contradicción, un mundo de tanta ansiedad? Luego, cuando hay una mutación, uno puede ir más lejos, si lo desea. Pero sin ese cambio radical y fundamental, cada esfuerzo por ir más allá no tiene sentido. La búsqueda de la verdad y la pregunta de si hay un Dios o no, si hay una dimensión atemporal, serán respondidas, no por otro, no por un sacerdote, no por un salvador, por nadie más que por ti mismo, y podrás responder esa pregunta por ti mismo solo cuando ocurra esta mutación, que puede y debe tener lugar en cada ser humano. Eso es lo que nos interesa y nos preocupa en todas estas charlas. No solo nos preocupa cómo lograr un cambio objetivo en este miserable mundo fuera de nosotros, sino también en nosotros mismos. La mayoría de nosotros estamos tan desequilibrados. La mayoría de nosotros somos tan violentos, codiciosos, y nos herimos tan fácilmente cuando algo va en nuestra contra, que me parece que la cuestión fundamental es, ¿qué puede hacer un ser humano, como tú y yo que vivimos en este mundo? Si te haces esa pregunta en serio, me pregunto qué responderías. ¿Hay algo que se pueda hacer en absoluto?
Saben, estamos haciendo una pregunta muy seria. Como seres humanos, tú y yo, ¿qué podemos hacer? No solo para cambiar el mundo, sino a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos lo dirá alguien? La gente nos lo ha dicho. Los sacerdotes, que se supone que entienden estas cosas mejor que los laicos como nosotros, nos lo han dicho, y eso no nos ha llevado muy lejos. Tenemos a los seres humanos más sofisticados. Incluso ellos no nos han llevado muy lejos. No podemos depender de nadie. No hay guía, no hay maestro, no hay autoridad. Solo está uno mismo, y la relación de uno con otro y con el mundo. No hay nada más. Cuando uno se da cuenta de eso, se enfrenta a eso, o bien trae una gran desesperación de la que surge el cinismo, la amargura y todo lo demás. O al enfrentarlo, uno se da cuenta de que es totalmente responsable de sí mismo y del mundo, de nadie más. Cuando uno se enfrenta a eso, toda la autocompasión se va. La mayoría de nosotros prosperamos con la autocompasión, culpando a los demás. Y esta ocupación no trae claridad. Lo que tú y yo podemos hacer para vivir en este mundo de manera sana, saludable, lógica, racional, pero también para tener un gran equilibrio interior, para vivir sin ningún conflicto, sin ningún odio, sin ninguna violencia, me parece una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder por sí mismo. La mayoría de nosotros escuchamos para que se nos diga qué hacer, o para conformarnos a un nuevo patrón, o escuchamos simplemente para recabar más información. Si estamos aquí con alguna de esas actitudes, entonces el proceso de escuchar tendrá muy poco significado en lo que estamos tratando de hacer en estas charlas. Y me temo que la mayoría de nosotros solo estamos preocupados por eso. Queremos que se nos diga. Estamos escuchando para que se nos enseñe. Y una mente que simplemente quiere que se le diga, es obviamente incapaz de aprender. Creo que hay un proceso de aprendizaje que no está relacionado con el deseo de que se le enseñe. Estando confundidos, la mayoría de nosotros queremos encontrar a alguien que nos ayude a no estar confundidos y por lo tanto, simplemente estamos aprendiendo o adquiriendo conocimiento para conformarnos a un patrón particular. Y me parece que todas esas formas de aprendizaje deben conducir invariablemente no solo a una mayor confusión, sino también al deterioro de la mente. Creo que hay un tipo de aprendizaje diferente, un aprendizaje que es una investigación de nosotros mismos y en el que no hay maestro ni enseñado, ni discípulo ni gurú. Cuando comienzas a investigar el funcionamiento de tu propia mente, cuando observas tu propio pensamiento, tus actividades y sentimientos diarios, no se te puede enseñar porque no hay nadie que te enseñe. No puedes basar tu investigación en ninguna autoridad, en ninguna suposición, en ningún conocimiento previo. Si lo haces, entonces simplemente te estás conformando al patrón de lo que ya sabes y por lo tanto, ya no estás aprendiendo sobre ti mismo. Uno acepta muy fácilmente el camino que es más satisfactorio, más conveniente, más placentero. Es muy fácil moverse en esa rutina. Y la autoridad dicta, establece, en un sistema religioso o psicológico, un método por el cual, o a través del cual, se te dice que encontrarás seguridad. Pero si uno ve que no hay seguridad en ninguna de esas autoridades, entonces uno puede averiguar si es posible vivir sin ninguna guía, sin ningún control, sin ningún esfuerzo psicológico. Así que uno va a investigar, a ver, si la mente puede ser libre para encontrar la verdad de este asunto, de modo que uno nunca, bajo ninguna circunstancia, se conforme a ningún patrón de autoridad, psicológicamente. Esto es pedir muchísimo. Porque estamos educados, condicionados a aceptar la autoridad porque ese es el camino más conveniente y fácil para vivir. Poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en alguien, o en alguna idea, o en alguna conclusión, o en alguna enseñanza, y entregarnos a eso, esperando que encontraremos alguna profunda satisfacción, una profunda seguridad. El gurú, esas enseñanzas han hecho todo el trabajo, y tú solo tienes que seguirlas. Ahora una persona inteligente, bastante consciente, despierta en el sentido normal, se opone totalmente a eso. Viviendo en un país libre como este donde hay libertad de expresión, etc., te opondrías tremendamente a un estado totalitario. Pero aceptarías la autoridad de psicólogos, del gurú,
de las enseñanzas que te prometerían algo maravilloso en el futuro, pero no ahora. Aceptarías todo eso porque es muy satisfactorio. Así que vamos a demoler todo eso si estás dispuesto, porque de lo contrario no podrás despertar esa inteligencia de la que estamos hablando. Donde hay autoridad, psicológicamente, hay conformidad. Conformarse al patrón establecido por otro a través de varias sanciones, o la autoridad de uno mismo que has experimentado, que has sentido, y a partir de eso, concluir y tener seguridad en esa conclusión. ¿Hay alguna seguridad en la autoridad psicológica, en alguna enseñanza, incluidas las enseñanzas del orador, las llamadas enseñanzas religiosas y las de los mejores gurús, ya saben, toda esa basura? ¿Hay alguna seguridad en todo eso? Y sin embargo, si observas, millones y millones de personas siguen ese camino, esa forma de pensar, esperando que finalmente algún día, en alguna vida futura o en algún lugar, vaya a haber seguridad. Ahora vamos a cuestionar y a preguntarnos si en ello hay alguna clase de verdad. Por favor, estamos trabajando juntos, ¿verdad? Estamos explorando juntos. Realmente, estamos pensando juntos en este problema, para que yo no esté pensando y tú simplemente escuchando, sino que estemos compartiendo la cosa juntos, para encontrar la verdad de este enorme peso que el hombre ha llevado, con la esperanza de encontrar en algún lugar algo de seguridad y felicidad. Por favor, es tu responsabilidad, así como la del orador, profundizar en esta pregunta con mucho, mucho cuidado, para descubrir si se puede vivir una vida diaria, una vida que no se conforme, una vida que no imite, que no siga ninguna tradición en particular, porque si tienes una tradición, una sanción, un patrón, invariablemente te conformarás a eso, consciente o inconscientemente. Cuando uno se conforma a un patrón, religioso, psicológico, o el patrón que uno mismo se ha fijado, siempre hay una contradicción entre lo que uno es en realidad y el patrón. Siempre hay un conflicto, y este conflicto es interminable. Si uno ha terminado con un patrón, va a otro. Uno es educado para vivir en este campo de conflicto debido a estos ideales, patrones, conclusiones, creencias, etc. Al conformarse a un patrón, uno nunca es libre. Uno no sabe qué es la compasión, y uno siempre está luchando, y por lo tanto, dándose importancia a sí mismo. El yo se vuelve extraordinariamente importante con la idea de la superación personal. Entonces, ¿es posible vivir sin un patrón? El patrón es la tradición, una conclusión, un ideal, una suposición de que hay una divinidad que te ayudará en el futuro a evolucionar y así sucesivamente, ya saben, todo ese asunto. Ahora, ¿cómo va uno, como ser humano, el representante total de toda la humanidad, a descubrir la verdad de este asunto? Porque si la conciencia de uno cambia radicalmente, profundamente, no, se revoluciona en lugar de cambiar, entonces uno afecta la conciencia de toda la humanidad. Por favor, vean la verdad de esto. Entonces se vuelven tremendamente responsables. Entonces no están solo preocupándose un poco por su propia pequeña preocupación particular, si tienen un poco de sexo o no sexo, o si deben fumar o no fumar, ya saben, todos esos tipos de asuntos insignificantes. Vamos a ver, a investigar juntos, si hay una vida en la que no haya ni una chispa de autoridad. ¿Cómo va uno a adentrarse en este problema? ¿Con qué capacidad se investiga? Para investigar debe haber libertad de motivación. Si uno quiere investigar la cuestión de la autoridad, el pasado de uno dice, debo obedecer, debo seguir. Y en el proceso, el pasado de uno siempre está proyectando, siempre está distorsionando la investigación de uno. ¿Puede uno liberarse de su pasado para que no interfiera de ninguna manera con su investigación? La urgencia de uno por encontrar la verdad, la inmediatez de uno, la demanda de uno, pone el pasado en suspenso. La intensidad de uno por descubrir es tan fuerte que el pasado deja de interferir. Aunque el pasado, la educación de uno, el condicionamiento de uno, es tan fuerte, se ha acumulado durante siglos. Conscientemente, uno no puede luchar contra él. Uno no puede apartarlo.
Uno no puede batallar con él, y uno ve que luchar contra el pasado solo intensifica el pasado. Sin embargo, la misma intensidad de uno por encontrar la verdad de la autoridad pone ese pasado mucho más lejos. Ya no incide en la mente de uno. ¿Están preparados para investigar toda esta cuestión de la autoridad psicológica, externa, impuesta de los seres humanos por otros seres humanos, para encontrar la verdad de ello? Lo que significa que para encontrar la verdad no debe haber motivo ni causa para la investigación de la verdad de la autoridad. Esto es pedir muchísimo, ¿no es así? ¿Estamos preparados para esto? ¿O somos todos demasiado viejos? No importa. Si eres demasiado viejo, es tu asunto. Si no eres intenso, es tu asunto. Quiero encontrar la verdad de ello, como ser humano. Suponiendo que soy un representante de los seres humanos, me digo a mí mismo que quiero encontrar la verdad de este asunto, que es, si se puede vivir una vida sin ninguna conformidad, sin ningún conflicto, sin tener una meta, un propósito, un ideal proyectado, que todo crea, provoca, conflicto. La intensidad de la investigación depende de la urgencia de encontrar la verdad de ello, de tener una tremenda energía para descubrir. En el papel podemos dibujar un plan para una utopía brillante, un mundo feliz. Pero el sacrificio del presente a un futuro desconocido ciertamente nunca resolverá ninguno de nuestros problemas. Hay tantos elementos que intervienen entre ahora y el futuro que nadie puede saber cómo será el futuro. Lo que podemos y debemos hacer, si somos serios, es abordar nuestros problemas ahora y no posponerlos para el futuro. La eternidad no está en el futuro. La eternidad está ahora. Nuestros problemas existen en el presente, y es solo en el presente que se pueden resolver. Aquellos de nosotros que somos serios debemos regenerarnos. Pero solo puede haber regeneración cuando nos separamos de esos valores que hemos creado a través de nuestros deseos de autoprotección y agresividad. El autoconocimiento es el comienzo de la libertad, y es solo cuando nos conocemos a nosotros mismos que podemos lograr el orden y la paz. Ahora, algunos pueden preguntar, ¿qué puede hacer un solo individuo que afecte la historia? ¿Puede lograr algo con su forma de vivir? Ciertamente puede. Tú y yo, obviamente, no vamos a detener las guerras inmediatas, ni a crear una comprensión instantánea entre las naciones. Pero al menos podemos lograr, en el mundo de nuestras relaciones cotidianas, un cambio fundamental que tendrá su propio efecto. La iluminación individual afecta a grandes grupos de personas, pero solo si uno no está ansioso por los resultados. Si uno piensa en términos de ganancia y efecto, la transformación correcta de uno mismo no es posible. Los problemas humanos no son simples, son muy complejos. Comprenderlos requiere paciencia y perspicacia, y es de la mayor importancia que nosotros, como individuos, los comprendamos y los resolvamos por nosotros mismos. No se entienden a través de fórmulas o lemas fáciles, ni pueden ser resueltos en su propio nivel por especialistas que trabajen en una línea particular, lo que solo conduce a una mayor confusión y miseria. Nuestros muchos problemas solo se pueden entender y resolver cuando somos conscientes de nosotros mismos como un proceso total, es decir, cuando entendemos toda nuestra composición psicológica. Y ningún líder religioso o político puede darnos la clave para esa comprensión. Para entendernos a nosotros mismos, debemos ser conscientes de nuestra relación, no solo con las personas, sino también con la propiedad, con las ideas y con la naturaleza. Si vamos a lograr una verdadera revolución en la relación humana, que es la base de toda sociedad, debe haber un cambio fundamental en nuestros propios valores y perspectivas. Pero evitamos la necesaria y fundamental transformación de nosotros mismos e intentamos lograr revoluciones políticas en el mundo, lo que siempre conduce a derramamiento de sangre y desastre. La relación basada en la sensación nunca puede ser un medio de liberación del yo. Sin embargo, la mayoría de nuestras relaciones se basan en la sensación. Son el resultado de nuestro deseo de ventaja personal, de comodidad, de seguridad psicológica. Aunque nos ofrezcan un escape momentáneo del yo,
Tales relaciones solo dan fuerza al yo, con sus actividades envolventes y vinculantes. La relación es un espejo en el que se pueden ver el yo y todas sus actividades, y es solo cuando los caminos del yo se entienden en las reacciones de la relación que hay una liberación creativa del yo. La ignorancia es la falta de conocimiento de los caminos del yo, y esta ignorancia no se puede disipar con actividades y reformas superficiales. Solo se puede disipar con la conciencia constante de los movimientos y respuestas del yo en todas sus relaciones. Lo que debemos darnos cuenta es que no solo estamos condicionados por el entorno, sino que somos el entorno, no somos algo aparte de él. Nuestros pensamientos y respuestas están condicionados por los valores que la sociedad, de la que formamos parte, nos ha impuesto. Nunca vemos que somos el entorno total porque hay varias entidades en nosotros, todas girando alrededor del yo, el yo. El yo se compone de estas entidades, que son meramente deseos en varias formas. De esta conglomeración de deseos surge la figura central, el pensador, la voluntad del mí y el mío. Y así se establece una división entre el yo y el no yo, entre el mí y el entorno o la sociedad. Esta separación es el comienzo del conflicto, interior y exterior. La conciencia de todo este proceso, tanto el consciente como el oculto, es la meditación. Y a través de esta meditación, el yo, con sus deseos y conflictos, es trascendido. El autoconocimiento es necesario si uno quiere liberarse de las influencias y los valores que dan refugio al yo. Y solo en esta libertad hay creación, verdad, Dios, o lo que quieras. La opinión y la tradición moldean nuestros pensamientos y sentimientos desde la más tierna edad. Las influencias e impresiones inmediatas producen un efecto que es poderoso y duradero, y que moldea todo el curso de nuestra vida consciente e inconsciente. La conformidad comienza en la infancia a través de la educación y el impacto de la sociedad. El deseo de imitar es un factor muy fuerte en nuestra vida, no solo en los niveles superficiales, sino también profundamente. Apenas tenemos pensamientos y sentimientos independientes. Cuando ocurren, son meras reacciones y por lo tanto no están libres del patrón establecido, porque no hay libertad en la reacción. La filosofía y la religión establecen ciertos métodos mediante los cuales podemos llegar a la realización de la verdad o de Dios. Sin embargo, simplemente seguir un método es permanecer irreflexivo y desintegrado, por muy beneficioso que parezca el método en nuestra vida social diaria. El impulso de conformarse, que es el deseo de seguridad, engendra miedo y saca a la luz a las autoridades políticas y religiosas, a los líderes y héroes que fomentan la servidumbre y por los que somos sutil o groseramente dominados. Pero no conformarse es solo una reacción contra la autoridad y de ninguna manera nos ayuda a convertirnos en seres humanos integrados. La reacción es interminable, solo conduce a una mayor reacción. La conformidad, con su trasfondo de miedo, es un obstáculo, pero el mero reconocimiento intelectual de este hecho no resolverá el obstáculo. Es solo cuando somos conscientes de los obstáculos con todo nuestro ser que podemos liberarnos de ellos sin crear más y más profundos bloqueos. Cuando somos dependientes internamente, entonces la tradición tiene un gran poder sobre nosotros. Y una mente que piensa según las líneas tradicionales no puede descubrir lo que es nuevo. Al conformarnos, nos convertimos en mediocres imitadores, engranajes de una cruel máquina social. Lo que importa es lo que pensamos, no lo que otros quieren que pensemos. Cuando nos conformamos a la tradición, pronto nos convertimos en meras copias de lo que deberíamos ser. Esta imitación de lo que deberíamos ser engendra miedo, y el miedo mata el pensamiento creativo. El miedo embota la mente y el corazón para que no estemos atentos a todo el significado de la vida. Nos volvemos insensibles a nuestras propias penas, al movimiento de los pájaros, a las sonrisas y miserias de los demás. El miedo consciente e inconsciente tiene muchas causas diferentes y se necesita una vigilancia alerta para librarse de todas ellas.
El miedo no se puede eliminar a través de la disciplina, la sublimación o a través de cualquier otro acto de voluntad. Sus causas deben ser buscadas y comprendidas. Esto requiere paciencia y una conciencia en la que no haya ningún tipo de juicio. Es comparativamente fácil entender y disolver nuestros miedos conscientes. Pero la mayoría de nosotros ni siquiera descubrimos los miedos inconscientes, porque no permitimos que salgan a la superficie. Y cuando en raras ocasiones sí salen a la superficie, nos apresuramos a cubrirlos, a escapar de ellos. Los miedos ocultos a menudo dan a conocer su presencia a través de los sueños y otras formas de insinuación, y causan un mayor deterioro y conflicto que los miedos superficiales. Nuestras vidas no están solo en la superficie. Su mayor parte está oculta a la observación casual. Si queremos que nuestros miedos oscuros salgan a la luz y se disuelvan, la mente consciente debe estar algo quieta, no eternamente ocupada. Entonces, a medida que estos miedos salgan a la superficie, deben ser observados sin obstáculos, porque cualquier forma de condena o justificación solo fortalece el miedo. Para estar libre de todo miedo, debemos estar despiertos a su influencia oscurecedora, y solo la vigilancia constante puede revelar sus muchas causas. Uno de los resultados del miedo es la aceptación de la autoridad en los asuntos humanos. La autoridad es creada por nuestro deseo de tener razón, de estar seguros, de estar cómodos, de no tener conflictos o perturbaciones conscientes. Pero nada que resulte del miedo puede ayudarnos a comprender nuestros problemas, aunque el miedo pueda tomar la forma de respeto y sumisión a los llamados sabios. Los sabios no ejercen autoridad, y los que están en autoridad no son sabios. El miedo en cualquier forma impide la comprensión de nosotros mismos y de nuestra relación con todas las cosas. Seguir la autoridad es la negación de la inteligencia. Aceptar la autoridad es someterse a la dominación, subyugarse a un individuo, a un grupo o a una ideología, ya sea religiosa o política. Y esta subyugación de uno mismo a la autoridad es la negación, no solo de la inteligencia, sino también de la libertad individual. El cumplimiento de un credo o un sistema de ideas es una reacción de autoprotección. La aceptación de la autoridad puede ayudarnos temporalmente a encubrir nuestras dificultades y problemas, pero evitar un problema es solo intensificarlo. Y en el proceso, el autoconocimiento y la libertad son abandonados. ¿Cómo puede haber un compromiso entre la libertad y la aceptación de la autoridad? Si hay compromiso, entonces aquellos que dicen que buscan el autoconocimiento y la libertad no son serios en su empeño. Parecemos pensar que la libertad es un fin último, una meta, y que para ser libres primero debemos someternos a diversas formas de supresión e intimidación. Esperamos lograr la libertad a través de la conformidad. ¿Pero no son los medios tan importantes como el fin? ¿No dan forma los medios al fin? Para tener paz, uno debe emplear medios pacíficos, porque si los medios son violentos, ¿cómo puede el fin ser pacífico? Si el fin es la libertad, el principio debe ser libre, porque el fin y el principio son uno. Solo puede haber autoconocimiento e inteligencia cuando hay libertad desde el principio, y la libertad es negada por la aceptación de la autoridad. Adoramos la autoridad en varias formas: conocimiento, éxito, poder, etc. Ejercemos autoridad sobre los jóvenes y, al mismo tiempo, tememos a la autoridad superior. Cuando el hombre mismo no tiene una visión interior, el poder y la posición exterior asumen una gran importancia, y entonces el individuo está cada vez más sujeto a la autoridad y la coacción. Se convierte en el instrumento de otros. Podemos ver este proceso a nuestro alrededor. En momentos de crisis, las naciones democráticas actúan como las totalitarias, olvidando su democracia y obligando al hombre a conformarse. Si podemos comprender la compulsión detrás de nuestro deseo de dominar o de ser dominados, entonces tal vez podamos liberarnos de los efectos paralizantes de la autoridad. Anhelamos estar seguros, tener razón, tener éxito, saber. Y este deseo de certeza, de permanencia, construye dentro de nosotros mismos la autoridad de la experiencia personal, mientras que exteriormente
crea la autoridad de la sociedad, de la familia, de la religión, etc. Pero simplemente ignorar la autoridad, sacudirse sus símbolos externos, tiene muy poco significado. Romper con una tradición y conformarse a otra, dejar a este líder y seguir a ese, no es más que un gesto superficial. Si queremos ser conscientes de todo el proceso de la autoridad, si queremos ver la interioridad de la misma, si queremos comprender y trascender el deseo de certeza, entonces debemos tener una conciencia y una perspicacia extensas. Debemos ser libres, no al final, sino al principio. El anhelo de certeza, de seguridad, es una de las principales actividades del yo, y es este impulso irresistible el que debe ser vigilado constantemente, y no simplemente torcido o forzado en otra dirección, o hecho para conformarse a un patrón deseado. El yo, el mí y el mío es muy fuerte en la mayoría de nosotros. Durmiendo o despierto, está siempre alerta, siempre fortaleciéndose a sí mismo. Pero cuando hay una conciencia del yo y una comprensión de que todas sus actividades, por sutiles que sean, inevitablemente conducen al conflicto y al dolor, entonces el anhelo de certeza, de autocontinuación, llega a su fin. Uno tiene que estar constantemente atento para que el yo revele sus caminos y trucos. Pero cuando comenzamos a entenderlos, y a entender las implicaciones de la autoridad, y todo lo que está involucrado en nuestra aceptación y negación de ella, entonces ya nos estamos desenredando de la autoridad. Para la mayoría de nosotros, los problemas de la vida no son muy serios, y queremos respuestas ya hechas. No queremos profundizar en el problema. No queremos pensarlo por completo, plenamente, y comprender todo su significado. Queremos que se nos diga la respuesta, y cuanto más gratificante sea la respuesta, más rápido la aceptamos. Cuando se nos hace pensar en un problema, cuando tenemos que entrar en él, nuestras mentes se rebelan, porque no estamos acostumbrados a investigar los problemas. Al considerar estas preguntas, si simplemente esperan una respuesta ya hecha de mí, me temo que se decepcionarán. Pero si podemos entrar en la pregunta juntos, pensarla de nuevo, no de acuerdo con viejos patrones, entonces quizás podamos resolver los muchos problemas que nos enfrentan y que generalmente estamos tan poco dispuestos a mirar. Tenemos que mirarlos, es decir, debe haber la capacidad de enfrentar el hecho. Y no podemos enfrentar el hecho, sea cual sea, mientras tengamos explicaciones, mientras las palabras llenen nuestras mentes. Son las palabras, las explicaciones, los recuerdos, los que nublan la comprensión del hecho. El hecho es siempre nuevo, porque el hecho es un desafío. Pero el hecho deja de ser un desafío, no es nuevo, cuando lo consideramos simplemente como lo viejo y lo descartamos. Así que al considerar estas preguntas, espero que tú y yo pensemos juntos en el problema. No estoy estableciendo la respuesta, pero vamos a pensar juntos en cada problema y a descubrir la verdad de ello. Cuando la vida es muy difícil, cuando los problemas aumentan, escapamos a través del intelecto o a través del misticismo. Conocemos el escape a través del intelecto. La racionalización, más y más artilugios astutos, más y más técnica, más y más respuestas económicas a la vida, todo muy sutil e intelectual. Y está el escape a través del misticismo, a través de los libros sagrados, a través de adorar una idea establecida. La idea es una imagen, un símbolo, una entidad superior, o lo que quieras, pensando que no es de la mente. Pero tanto el intelectual como el místico son productos de la mente. A uno lo llamamos el intelectual de altos vuelos, y al otro lo despreciamos, porque ahora está de moda despreciar al místico, echarlo. Pero ambos funcionan a través de la mente. El intelectual puede ser capaz de hablar, de expresarse más claramente, pero también se retira a sus propias ideas y vive allí tranquilamente, sin tener en cuenta la sociedad y persiguiendo sus ilusiones, que nacen de la mente. Así que no creo que haya ninguna diferencia entre los dos. Ambos persiguen ilusiones de la mente, y ni el intelectual de altos vuelos ni el de bajos vuelos, ni el místico, el yogi que escapa, se retira del mundo, ni el comisario, tiene la respuesta. Somos tú y yo, personas comunes y corrientes, quienes tenemos que resolver este problema,
sin ser intelectuales o místicos, sin escapar ni a través de la racionalización, ni a través de términos vagos y siendo hipnotizados por palabras, por métodos de nuestra propia autoproyección. Lo que tú eres el mundo es, y a menos que te entiendas a ti mismo, lo que crees siempre aumentará la confusión y la miseria. Pero el entendimiento de ti mismo no es un proceso por el que tengas que pasar para poder actuar. No es que primero debas entenderte a ti mismo y luego actuar. Por el contrario, el entendimiento de ti mismo está en la misma acción de la relación. La acción es relación en la que te entiendes a ti mismo, en la que te ves claramente. Pero si esperas a ser perfecto o a entenderte a ti mismo, esa espera es morir. La mayoría de nosotros hemos sido activos, y esa actividad nos ha dejado vacíos, secos. Y una vez que hemos sido mordidos, esperamos y no actuamos más, porque decimos, no actuaré hasta que entienda. Esperar para entender es un proceso de muerte. Pero si entiendes todo el problema de la acción, de vivir de momento a momento, que no exige esperar, entonces el entendimiento está en lo que estás haciendo, está en la acción misma, no está separado de vivir. Vivir es acción, vivir es relación. Y como no entendemos la relación, como evitamos la relación, estamos atrapados en palabras. Y las palabras nos han hipnotizado en una acción que conduce a un mayor caos y miseria.